Buenas tardes, amigos croquistas de la Ciudad de México. Bienvenidos a su programa Radio TV Croc, Vive sin culpas. Les mando un fuerte abrazo de nuestro líder, el diputado Isaías González Cuevas. Esta tarde nos acompaña una especialista, una gran especialista de Centros de Integración Juvenil, la licenciada Claudia Mejía Fernández. Bienvenida. Muchas gracias. Nos va a hablar acerca del tema de qué son las adicciones y por lo pronto a mí me gustaría preguntarle qué es una droga. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos señala que una droga es cualquier sustancia que no pertenece a nuestro cuerpo, que nosotros ingresamos y que lo que hace es modificar el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Cómo lo hace? Modifica las estructuras cerebrales, modifica también nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos y por lo tanto también nuestro comportamiento. Entonces, algunas sustancias que conocemos como estimulantes, por ejemplo, lo que hacen es mantenernos como un poco más activos, más despiertos, más ansiosos incluso. Lo que hacen es como activar el comportamiento. Y otras que se llaman depresoras del sistema nervioso central, lo que hacen es pues un poquito bajar la actividad de nuestro organismo y entonces pues nos sentimos un poco más relajados, más calmados, también somos un poco más pasivos, estamos un poco aletargados, digamos. Entonces vemos cómo esta sustancia modifica realmente nuestro cuerpo y nuestro comportamiento. Wow, muy interesante. ¿Y cuál es la diferencia o más bien qué es una adicción entonces? Bueno, la adicción se da cuando esa sustancia que ingresamos a nuestro cuerpo, a lo mejor al principio de manera experimental por curiosidad o por saber qué se siente, de repente continuamos con ese consumo y lo podemos hacer ya de manera más ocasional. Más frecuentemente, incrementamos la dosis, a lo mejor, por ejemplo, en el caso del alcohol, pues nos tomamos una copa y después ya son 2 y después ya son 3 y después empezamos a notar que ya no tienen el mismo efecto en nuestro organismo, ¿no? Igual con el tabaco, fumamos 1 o 2, pero ya después requerimos más cantidad de esa sustancia para sentir lo que sentíamos al principio. Entonces, en ese sentido hablamos de algo que conocemos como tolerancia, ¿no? Y la tolerancia, pues es la antesala de la dependencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una adicción o de dependencia, cuando ya no podemos controlar la manera en la que consumimos la sustancia. Entonces, todos nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos, nuestro comportamiento se dirige hacia consumir la sustancia y a pesar de que la persona quiere o tiene la intención de dejar de consumir, ya no puede dejar de hacerlo, ¿no? Su cerebro se modificó de tal manera que ya su comportamiento todo se encamina hacia conseguir la sustancia para dejar de sentir el malestar que experimenta por no haberla consumido. Exacto. ¿Y los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo los podemos agrupar desde lo social, lo familiar, hasta lo individual, ¿no? No tiene que ver solamente con la persona que consume. Por ejemplo, a nivel social tiene que ver con la disponibilidad de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcohol, pues que esté cerca de los menores, cerca de las escuelas, ¿no? En el lugar donde se reúnen, pues que sea como de fácil acceso, eso es un factor de riesgo. Otro es que la sociedad tolere o acepte el consumo de determinada sustancia, ¿no? Por ejemplo, con el alcohol, con el tabaco no hay tanto problema, ¿no? Incluso hasta mandamos a los niños por la cerveza o por los cigarros. Hay una tolerancia alta y ese es un factor de riesgo importante. Entonces, a nivel familiar, que los papás sean consumidores de sustancias también es un factor de riesgo. Los niños crecen con esa imagen, con ese ejemplo, y entonces no lo consideran una situación de riesgo, ¿no? Entonces, a nivel individual, la curiosidad es uno de los factores más importantes, el que tu grupo de amigos consuma drogas, no sé, el que tengas un estado de ánimo determinado, que estás muy triste o muy contento, también puede ser un factor determinante, ¿no? En este caso. Demasiados puntos importantes. Fíjense que esta fue una probadita de todo lo que van a ser nuestros siguientes programas aquí en Radio TV Croc.
Muchísimas gracias, licenciada Claudia, gracias por habernos acompañado, gracias a Centros de Integración Juvenil por todo su apoyo y los vamos a estar esperando cada 8 días. No, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues creo que lo mejor es informarnos y tomar decisiones con base en esa información. Gracias, nos vemos amigos de Radio TV Cro.